Bueno. Un, dos, tres, probando. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo están? Eh, Hoy lo traigo. ¡Ay, tanta energía! Pero, bueno, vamos a tener que continuar leyendo. Porque estamos en un nuevo capítulo de Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis. Y ahorita estamos en la importancia de Freud y su método. Esto es un capítulo asquerosamente largo, demasiado. Pero bueno, la información es lo que cuenta. Siempre hay que estar informados. Y pues bueno, pues empezamos, no tenemos tiempo que perder. Y vamos de una vez. El método freudiano. En el diván. El paciente que entraba en el estudio de Freud quedaba impresionado tanto por la cantidad y la variedad de objetos que había como su aparente desorden. Las dos habitaciones, una en la que el doctor recibía y otra en la que se dedicaba a sus investigaciones, están sobrecargadas. Los estantes se doblaban bajo el peso de los libros, las paredes estaban cuajadas de pinturas y fotografías, había por doquier copias de bajorrelieves y hallazgos arqueológicos, así como esculturas que invadían el escritorio y el resto del mobiliario. Su pasión por la antigüedad era tan fuerte como la que sentía por los libros y los cigarros. Había quien tenía la impresión de entrar en algo parecido a un museo o un templo. Y luego, frente a la mesa, el diván. El célebre diván de Freud, donado por un paciente en 1890, estaba colocado contra una pared, cubierto de almohadas y alfombras orientales. Aunque la foto de Freud, cigarro en mano y con la vista fija en el observador, se ha convertido en un ícono. No es menos cierto que el diván se ha hecho un hueco en la imaginación popular hasta convertirse en el objeto paradigmático del psicoanálisis. Cuando el paciente se tendía, Freud se colocaba detrás, sentado en una cómoda silla tapizada en verde. Y cómo, mientras escucho, yo mismo me abandono el decurso de mis pensamientos inconscientes. No quiero que mis gestos ofrezcan al paciente material para sus interpretaciones o lo influyan en sus comunicaciones. Sobre la iniciación al tratamiento. Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis 1913. El trabajo ya puede comenzar. Los estudios sobre la histeria que realizó con Charcot y Breuer le permitieron avanzar en la hipótesis de que los síntomas histéricos poseen un significado oculto. Y aquí viene un cuadrito que dice histeria. Histeria. Término utilizado en la psiquiatría del siglo XIX para referirse a problemas psicopatológicos de índole neurótica que solían padecer pacientes femeninos. La palabra procede del griego hysteron, útero, ya que en la antigua Grecia se consideraba que este sufrimiento psicológico femenino podría deberse a un desplazamiento uterino. Continuamos. Los síntomas, de hecho, parecen cesar tan pronto como el paciente, bajo hipnosis, recuerda un trauma olvidado. Al narrarlo, revive lo ocurrido, experimenta ciertas emociones relacionadas con su memoria y se libera en cierto modo de la carga emocional que arrastraba. La hipnosis, sin embargo, se mostró muy pronto como una solución paliativa. Alivia los síntomas, pero no puede eliminarlos por completo. El trauma persiste y el paciente no puede dominarlo ni evidentemente curarse. Freud, tras diversas pruebas, adoptó una técnica distinta para el tratamiento de las enfermedades mentales. La solución parecía ocultarse en el comportamiento de algunos pacientes. Freud, en algunas cartas, los define como sus instructores y señala que los secretos de sus adinerados pacientes vieneses son, en la mayor parte de casos, de alcoba. Los conflictos y las tensiones sexuales, ignoradas por quienes los padecen, se escondían tras síntomas muy dispares. Freud los invitaba a recordar las circunstancias en las que estos habían aparecido, a que le contasen de forma espontánea sueños y pensamientos sin seguir ningún orden aparente. En una ocasión, Emmy von N. lo reprendió por haber interrumpido el libre flujo de sus pensamientos con sus preguntas. Freud entendió que era mejor aprovechar las palabras incontroladas de los pacientes y rastrear su huella en sus recuerdos e inquietudes. Asimismo, y de manera paralela, se sirvió del autoanálisis para enfrentarse a su paciente más difícil, él mismo, y comenzó a tomar nota de sus sueños.
Su experiencia entre 1892 y 1898 le permitió abandonar la práctica de la hipnosis y experimentar el método de la asociación libre, la curación mediante la palabra. Como reconoció posteriormente, el método resultaba bastante agreste, casi primitivo, pero le permitió descubrir y poner a prueba de conceptos básicos de su propia disciplina. Era los conceptos básicos de su propia disciplina. El psicoanálisis nació y dio sus primeros pasos a partir de este arte de la escucha. ¿Qué es la asociación libre de ideas? El término alemán freie Einfall, que en este caso se traduce como asociación libre, podría definirse como el flujo de ideas que vienen a la mente de manera repentina y espontánea, sin que sea preciso realizar un esfuerzo de concentración. Freud pedía a sus pacientes que, a partir de un elemento dado, una palabra, un número, una imagen onírica, o sin ninguna razón aparente, le explicasen todo cuanto se les ocurría, pensamientos, fantasías, sueños, emociones. Se creaba así un flujo libre, sin filtrar, en el que ningún elemento quedaba de lado por muy ofensivo, absurdo, trivial o embarazoso que resultase. Durante esta fase, el paciente debía encontrarse lo más relajado posible. Freud se colocaba en una posición en que su interlocutor no pudiera verle la cara y abandonar cualquier mecanismo de control o selección de ideas. Había de ser sincero y el analista debía evitar cualquier enjuiciamiento. Para Freud, aquellas sesiones le brindaban la oportunidad de librarse de la presencia incómoda de Breuer. Cuanto más avanzaba en sus estudios, más se convencía de que la hipnosis era, antes que una práctica médica, una suerte de atracción circense o circense. Al descartarla como algo absurdo e inútil, se desentendía también de su colega. Esta concepción presupone que el paciente, al dejar que su mente vague en libertad, elude a la censura, particularmente activa durante el día, y reduce la presión sobre las defensas que impide que emerjan los contenidos inconscientes. Freud comparaba tal actividad con las excavaciones arqueológicas que sacaban a la luz una ciudad enterrada. Los restos olvidados se abren paso tras la arena que los cubre y los oculta, y que durante mucho tiempo ha engañado al observador desprevenido. Evidentemente, las cadenas de asociaciones no guardan una relación estricta con estos vestigios, pero aportarán ciertas pistas para detectar aquello que se mantiene censurado. Con todo, no existe ninguna certeza de que tales asociaciones sean libres. Quizás su falta de hilación sea aparente. A decir verdad, las necesidades terapéuticas del paciente, así como su conciencia de que se ha sometido a un tratamiento bajo la guía experta del terapeuta, permiten orientar esas asociaciones para que cobren sentido. De este modo, el analista puede identificar aquellos elementos de la historia con la que restaurar, tras un meditado trabajo de interpretación, la causa de los síntomas de una manera similar a como un arqueólogo, en su excavación, identifica fragmentos, estudia su forma e intenta reconstruir el objeto exhumado. Y aquí dice censura. La censura. Mecanismo que impide el acceso a esos deseos inconscientes que se consideran inaceptables por la moral propia compartida. O compartida. Freud considera que se muestra muy activa durante la fase de vigilia para evitar que tales pulsiones afloren a la conciencia. Sin embargo, durante el sueño, su control se debilita y el deseo emerge en forma de imágenes oníricas. Continuamos. Aunque Freud nos recuerda que algunos de sus primeros pacientes se negaban a admitir el origen sexual de su histeria, posiblemente dominados por la mojigatería imperante en la sociedad vienesa, el análisis permite que el paciente tome conciencia de las razones de su enfermedad y llevar a cabo un proceso encaminado a procurar la desaparición de los síntomas y restituir la continuidad psíquica antes de que se impusieran sus necesidades defensivas y dieran lugar a las neurosis. Compromisos y resistencias. En el caso de que el terapeuta note que el paciente es incapaz de dejarse ir y no le cuenta todo cuanto le viene a la mente, se hallará ante una resistencia y un mecanismo defensivo que va mucho más allá de la censura, ya que muy probablemente se estarán desarrollando a un nivel inconsciente. La resistencia es un principio fundamental de la teoría freudiana. En el ámbito clínico, el término se refiere a la tendencia de ciertas personas a mantener la misma situación emocional que causa su sufrimiento y, por lo tanto, a oponerse a los intentos necesarios para efectuar el cambio.
Si quisiéramos simplificar el concepto, la resistencia sería una especie de barrera entre las fuerzas que tienden a la curación y el bienestar y las que obstaculizan la mejora. La reflexión de Freud sobre la resistencia nace de su experiencia como terapeuta. De sus muchas lecturas recordaba con cariño un pasaje del filósofo Friedrich Nietzsche en Más allá del bien y del mal. Yo he hecho eso, dice mi memoria. Yo no puedo haber hecho eso, dice mi orgullo, y permanece inflexible. Al final, la memoria cede. Durante sus sesiones, sentado tras el paciente, reconoce como legítimos esos intentos por resistir el tratamiento y acuña el término. La práctica y la investigación le permitieron definir mejor el concepto y distinguir entre dos fenómenos distintos. Y aquí dice, aquí hay un cuadro que dice neurosis. Conjunto de trastornos psíquicos asociados al sufrimiento psicológico y originados por conflictos inconscientes. Según la teoría freudiana, se fundamentan en un conflicto no resuelto relacionado con la esfera sexual. Continuamos. El primero se manifiesta mediante una obstrucción mientras discurren las asociaciones libres. El paciente se bloquea, no sabe qué decir y manifiesta que no se le ocurre nada más. El segundo, con el que Freud hubo de vérselas en muchas ocasiones, se produce cuando se repite una forma de relación con una persona muy significativa para el paciente y la superpone a la que mantiene con el terapeuta o con otra persona. Emerge así una manera de comportarse y relacionarse con el pasado en la que se soslaya el hecho de que la persona con la que se mantiene esa relación en el presente es muy distinta. El proceso terapéutico depende en gran medida del grado de comprensión que se tenga de esas resistencias y sobre todo del hecho de que la persona se dé cuenta de su existencia. Ya en sus primeros escritos sobre la técnica psicoterapéutica, Freud señalaba que este mecanismo ejerce una fuerza muy poderosa que acompaña el tratamiento en cada fase. Los pacientes ponen en marcha estas estratagemas para defenderse de la intrusión del terapeuta, como si prefiriesen sufrir en lugar de recordar y aceptar ciertas verdades que resultan embarazosas y, sobre todo, muy dolorosas. El ardid adopta muchas formas, como la represión, que impide que esos deseos, pensamientos y emociones afloren a la conciencia a fin de evitar la ansiedad y la angustia que originan. La resistencia del ello, mediante una tendencia inconsciente a repetir en las relaciones adultas mecanismos, patrones y comportamientos que son una expresión de los impulsos y sufrimientos infantiles. La resistencia de transferencia, que conduce a la repetición compulsiva de relaciones y conflictos pasados. La resistencia a los beneficios secundarios, vinculada a lo que esos síntomas deparan al paciente, más atención de los suyos, una excusa en la que ampararse para evitar compromisos o situaciones no deseadas, etc. La resistencia del superyo, determinado por la culpa. Mis sufrimientos son las consecuencias de mis errores, y la necesidad masoquista de ser castigado, no merezco sentirme bien, que dificultan el progreso terapéutico que aliviarían sus cuitas. Tras esta larga lista se ocultan trucos y subterfugios que tal vez parezcan inofensivos, pero que el terapeuta debe reconocer de inmediato. Por ejemplo, el hecho de llegar tarde o de no presentarse a una cita puede considerarse un típico caso de resistencia. También lo son olvidarse de las interpretaciones del terapeuta, mantenerse en silencio durante las sesiones, dejar de abonar la minuta, bostezar, mostrar una hostilidad repentina con el analista o desinteresarse de la terapia. Al principio, Freud pensaba que podía superar este obstáculo explicando al paciente, de manera comprensiva, pero insistente, la naturaleza y el significado de la resistencia. Sin embargo, no tardó en desechar la idea e incluso se convenció de que era perjudicial. A partir de entonces, contempló el problema desde un ángulo distinto, como una consecuencia de la historia médica de la persona, un síntoma de lo eliminado y, por lo tanto, el mayor obstáculo para el trabajo terapéutico. El proceso de análisis tenía como objetivo descubrir paso a paso toda resistencia, desmantelarla, averiguar qué está protegiendo y superar la barrera que supone. Desde este punto de vista, el método freudiano se centra en gran medida en la comprensión de esos mecanismos de resistencia. Y le hace bien, comprensión, no ataque frontal. O sea, recalca comprensión,
recalca comprensión y no se refiere a ataque frontal. ¿Ok? Y aquí hay un cuadro que dice coacción a la repetición. Tendencia incontrolable, completamente inconsciente, a ponerse en situaciones dolorosas sin darse cuenta de que se han originado por iniciativa propia con el afán de recrear una vieja esperanza. El paciente de este modo recrea por obligación, coaccionando situaciones que le causen sufrimiento y malestar. Eso es algo pues bastante común, algo que yo también he hecho. Y bueno, continuamos. Freud se indignaba cuando se enteraba del comportamiento de supuestos seguidores que optaban por echar en la cara al paciente estos comportamientos en lugar de centrarse en la identificación de estas resistencias, desmontarlas y permitir que el trauma aflorase con toda su complejidad. Ok, del pasado al presente. La transferencia es otro mecanismo mental que entra en juego y con el que debe enfrentarse el terapeuta. La persona, en este caso, tiende a trasladar los patrones característicos de su infancia, pensamientos, emociones y reacciones, desde una relación significativa del pasado a otra actual. Este proceso, en gran parte inconsciente, se activa de forma espontánea en cualquier relación importante, y la psicoterapia es el contexto ideal para localizarlo, analizarlo y superarlo. Freud lo describe así. El paciente no se reduce a considerar el paciente no se reduce a considerar al analista, a la luz de la realidad objetiva, como el auxiliador y consejero a quien además se retribuye por su tarea, y que de buena gana se conformaría con el papel, por ejemplo, de guía para una difícil excursión por la mañana. No, sino que ve en él un retorno. Reencarnación de una persona importante de su infancia, de su pasado, y por eso transfiere sobre él sentimientos y reacciones que sin duda se referían a ese arquetipo. Esquema del psicoanálisis, 1938. El analista se reviste con las características de esa persona y, en consecuencia, durante la relación terapéutica se pondrán a prueba las emociones que estén asociadas a la misma. El paciente, durante el tratamiento, no solo recuerda la relación que tuvo en el pasado, sino que la recupera y la revive de manera inconsciente. Así, el terapeuta tiene acceso a una gran cantidad de información acerca de la infancia y de las relaciones significativas que tuvo la persona que descansa en el diván. La transferencia puede ser vista como una especie de puesta en escena, un juego mediante el cual el analista conoce aspectos muy relevantes de la vida del paciente. La emotividad que el paciente desarrolla hacia el analista no depende de este, sino del personaje con que se le reviste, por lo general la madre o el padre. El caso de Ana O. Una de las páginas más célebres de estudios sobre la histeria, de 1895, que Freud escribió con Breuer, trata este caso de una manera muy específica, ilustrando el funcionamiento y los efectos que puede tener, algunos de considerable gravedad. Este es uno de los casos clínicos que Freud presenta a sus lectores como si de una historia se tratase, aunque completamente real. La curación por la palabra, que en aquel momento estaba tomando forma y comenzaba a esbozar la futura práctica terapéutica, encontró un aliado eficaz en el modelo narrativo. El arte de la narración es tan importante como el de la escucha. Ana O era una joven de 21 años que mostraba síntomas alarmantes. Parálisis severa en ambas piernas y el cuello, problemas de visión, estrabismo convergente, trastornos de la audición, dificultad en la postura, fuerte tos nerviosa, un cuadro inquietante. La paciente también tenía problemas del habla y padecía estados alternos de confusión y delirio. Los primeros síntomas se produjeron unos meses después de que hospitalizasen a su padre gravemente enfermo. Ana O lo cuidaba hasta el límite del agotamiento. Tras excluir la posibilidad de una lesión cerebral, así como de cualquier otro trastorno orgánico responsable de este cuadro clínico, se pensó en una posible histeria, un trastorno neurótico capaz de simular toda una serie de síntomas relacionados con diversas enfermedades. En un primer momento, Breuer recurrió a la hipnosis con un cierto éxito. Los síntomas desaparecieron y la joven había recuperado el equilibrio y la vitalidad. Sin embargo, Ana O estableció una fuerte relación de dependencia con el médico. Se negaba a que le atendiese otra persona. Cuando Breuer debió ausentarse por unos días, todos los progresos alcanzados desaparecieron y Ana O recayó en un estado de agitación intratable. Una tarde se requirió la presencia de Breuer con urgencia.
Los síntomas habían reaparecido. Anao se hallaba muy alterada y se quejaba de unos dolores abdominales terribles. Cuando le preguntó qué ocurría, la joven le respondió: está a punto de nacer el hijo del doctor B. ¿A la madre qué? Ok, ok. Cuando le preguntó qué ocurría, la joven le respondió: está a punto de nacer el hijo del doctor B. What the fuck. Algo que molestó profundamente al médico, quien decidió suspender el tratamiento y viajar a Venecia de inmediato en compañía de su mujer para celebrar una segunda luna de miel. Cabe decir que la presencia de la muchacha había comenzado a afectar su vida conyugal y encomendar a la paciente a otro colega. Este caso proporcionó mucha información a Freud, hasta el punto de permitirle esbozar una primera definición de la transparencia y aventurar el alcance de este fenómeno dentro del proceso terapéutico. El episodio final, que Breuer prudentemente silenció al contar la historia, Freud lo consideró un ejemplo típico de este fenómeno. La transferencia se origina en el momento en que el paciente entra en contacto con el terapeuta, y durante un tiempo es el principal impulso para continuar el tratamiento. De hecho, el paciente atribuye, o mejor dicho, transfiere, ciertos rasgos y cualidades al analista a partir de la información disponible. Por su voz, parece joven. Debe de ser bueno porque su consulta está en un barrio acomodado. Su experiencia previa. No quiero un terapeuta de sexo masculino, prefiero a una mujer. O su actitud ante las figuras de autoridad. Se interesa por mí porque le pago. Según Freud, la transferencia es una especie de enamoramiento en el que nada tiene que ver el sexo, la edad y las características del analista, y que se manifiesta con independencia de la actitud que éste adopte durante la terapia. Ok. Wow. A ver. Un momentito. Ok. ¿Positivo o negativo? En una discusión que tuvo con Jung en 1906, Freud definió la transferencia como el impulso necesario para la comprensión del lenguaje secreto del inconsciente. Sin embargo, es un impulso que puede ser perjudicial si no se maneja adecuadamente. Para un observador externo, esta relación creada entre el analista y el paciente puede dar pie a un sinfín de rumores o bromas de mal gusto. Freud lo sabía muy bien. El psicoanálisis ya había perturbado el sueño plácido de la sociedad vienesa, demasiado pacata e hipócrita. Daba igual, el fenómeno de la transferencia es algo demasiado importante como para desecharlo. Había que entender su funcionamiento y su dinámica. Cuando la transferencia se realiza en términos de respeto, afecto, admiración, amor o gratitud, se considera positiva. Sin embargo, no es raro que albergue, de manera inconsciente o subconsciente, ciertas expectativas de que su amor sea correspondido, por lo que inevitablemente surgirán emociones ligadas a la decepción. La transferencia negativa, en cambio, se produce en presencia de una actitud hostil más o menos evidente. En este caso, entran en juego emociones relacionadas con la competencia, la envidia, los celos o la agresión. Tampoco es raro que se dé una cierta ambivalencia en la que coexisten y entran en conflicto emociones positivas y negativas. Además, cabe tener en cuenta que los sentimientos negativos pueden convivir con una transferencia positiva. En ciertas ocasiones, el paciente puede utilizar un elemento de la transferencia para protegerse de la turbación que puede sentir. La hostilidad, por ejemplo, permite hacer frente a los fuertes impulsos sexuales que se sienta hacia el terapeuta. Bueno, sí, hacia el terapeuta. La transferencia es el peor enemigo de la cura y, a la vez, su mejor aliado. En particular, la transferencia positiva constituye el resorte que empuja al paciente a cooperar. Permite poner de relieve en la relación terapéutica emociones y pensamientos quizá olvidados, pero importantes en las relaciones pasadas y muy activos todavía, por cuanto, en última instancia, son los responsables de la aparición de algunos síntomas. Freud estaba convencido de que la transferencia es el instrumento más potente del que dispone el analista, ya que le permite sacar a la luz emociones, recuerdos y conflictos infantiles en apariencia olvidados, revivirlos en el presente y reproducir sus efectos. No puede curarse ningún conflicto del pasado si no se vive en relación con el analista. Del analista al paciente. Sin embargo, según Freud, el analista, en la medida en que se convierte en objeto de la transferencia del paciente, también experimenta un conjunto de reacciones inconscientes. Los mecanismos psicológicos activos en los pacientes, sometidos a una forma de sufrimiento mental, pueden considerarse una extensión de los procesos típicos de funcionamientos fisiológicos
fisiológico de la mente humana. Cualquier relación interpersonal significativa se construye a partir de la experiencia nacida de otras relaciones. La transferencia del paciente y la contratransferencia del terapeuta son esencialmente dos procesos idénticos en los que cada uno vive al otro como alguien importante de su propio pasado. La diferencia reside en el modo como éstas se gestionan dentro de la relación terapéutica. La transferencia, tras ser revelada, analizada y discutida, se convierte en una parte fundamental y compartida del proceso de curación. La contratransferencia, por el contrario, debe ser muy tenida en cuenta por el terapeuta, quien ha de detectarla y analizarla, aunque evitando en todo momento que se manifieste. El terapeuta debe elegir constantemente sus sentimientos hacia el paciente, sean positivos o negativos, y reflexionar con calma sobre su origen y su relación con su historia personal. Bajo ningún concepto habrá de atribuirlos al paciente ni proyectar los patrones que haya podido aplicar en otras relaciones significativas. El terapeuta tiene que mantenerse firme en sus convicciones, pues de lo contrario pondrá en riesgo la terapia y, lo más importante, la curación del paciente. Freud recurre a una anécdota para mostrarlo con mayor claridad. Un agente de seguros, ateo convencido, se encuentra en su lecho de muerte. Sus parientes muy piadosos y de gran religiosidad llaman a un sacerdote para que lo asista, lo convenza de convertirse y así muera en paz con Dios. El sacerdote llega y se queda a solas con el enfermo. Pasa una hora. Todos están convencidos de que el religioso ha cumplido con éxito su menester. De pronto, la puerta se abre. El moribundo persiste en ser ateo, pero ha convertido al cura para que suscriba una póliza. Ok. Bueno, esto está interesante. La interpretación de los sueños. En el elaborado proceso de construcción de su propio método, Freud dedicó una gran atención al estudio de la actividad onírica, cuyas conclusiones quedaron plasmadas en su obra más célebre, La interpretación de los sueños, de 1900. A medida que trabajaba en su redacción, era muy consciente, de que no era el primero que se había preocupado por la cuestión. Este tipo de fenómenos habían suscitado aún gran interés desde la antigüedad. Artemidoro, por ejemplo, en el siglo II, escribió un tratado del mismo título que no es más que un compendio de interpretaciones muy arbitrarias. Su aproximación precientífica, a juicio de Freud, está muy lejos de la nueva concepción, ya que los hombres se limitaban a atribuir un significado a los sueños, creyendo que eran la manifestación de poderes superiores, fuesen benignos o malignos, en algunas ocasiones agobiado por la complejidad de la materia. Llegó a confesar a Flies que la obra se había convertido en su cruz. Se indignaba por la ínfima calidad de la bibliografía existente y temía cada vez con más razón, de que su trabajo le acarrearía un sinfín de críticas. El sueño. La puerta al inconsciente. Pero demos un paso atrás y veamos de dónde viene este interés de Freud por el material onírico. Sabemos que éste proponía a sus pacientes que recurriesen a la asociación libre para acceder al inconsciente en busca de algo que estuviese oculto y censurado. Freud animaba a sus pacientes a relajarse y contarle todo cuanto se les ocurriera de manera espontánea sobre una cuestión en particular, con la idea de que sus palabras, engarzadas en una cadena de asociaciones, revelarían lo que permanece disimulado. Yendo un poco más allá, no resultaría absurdo pensar que los sueños pueden ser un síntoma de algo. En 1895 comenzó a bosquejar un mapa rudimentario de la actividad onírica basándose en su autoanálisis. Freud probó a interpretar sus sueños mediante la asociación libre, teniendo en cuenta todos los pensamientos que brotan cuando se centra en algún detalle, sobre todo después del fallecimiento de su padre, acaecido en 1896, y la intensificación de algunos conflictos internos. El 24 de julio de 1895 realizó la primera interpretación completa de un sueño que había tenido la noche anterior, la inyección que administró a Irma. Lo veremos más adelante. La ciencia oficial consideraba los sueños como un fenómeno aleatorio producido mientras la mente duerme. Freud no compartía
no compartía tal idea. Consideraba que los sueños poseen un significado que puede analizarse y comprenderse, aunque a menudo se presenta con una apariencia confusa e incluso enigmática. El sueño no es un proceso puramente físico e insignificante, producto de la actividad aislada de un grupo de células del cerebro que se mantienen despiertas. Los sueños poseen un significado coherente que puede comprenderse mediante un método de interpretación adecuado. El sueño es exactamente uno de estos jeroglíficos, y nuestros predecesores en la interpretación onírica han incurrido en la falta de considerar el jeroglífico como una composición pictórica. De este modo, no tenía más remedio que parecerles insensato y sin valor alguno. El sueño es un jeroglífico que oculta unas representaciones del inconsciente que expresa deseos, sobre todo de naturaleza sexual, que se censuran por considerarlos inaceptables. Tales representaciones se mezclan con experiencias vividas durante la vigilia, por lo general acaecidas ese mismo día o recientemente, a las que se considera el residuo diurno. Así, el sueño puede estar formado por recuerdos, fragmentos de hechos reales o situaciones ya vividas por el paciente, combinados con estímulos sensoriales como el hambre, la sed, los trastornos digestivos, el dolor, el calor, el frío o el ruido del despertador. No es raro que este último se presente en el sueño bajo la forma, por ejemplo, del tañido de una campana. Con todo, los residuos diurnos y los estímulos sensoriales no son los factores específicos que originan el sueño, contribuyen a su creación, constituyen, en cierto modo, su esencia, pero no lo causan ni tampoco lo explican. El sueño nace de los deseos del sujeto y, en cierto modo, pueden considerarse su manifestación, aunque sea de forma alucinatoria, deforme y enmascarada. Quizás se trate de un anhelo tan sencillo como dormir, de cumplir algún hecho frustrado durante la vigilia, o en el caso de aquellos que se muestran con mayor poder, de algo reprimido y acallado que hunde sus raíces en la infancia y se haya anclado en el inconsciente. En este, perdón, en este, en, en este continente inexplorado, la interpretación de los sueños es el camino real hacia el conocimiento del inconsciente y la base más segura del psicoanálisis. Pero, ¿cómo deben interpretarse los sueños? El primer paso consiste en separar el contenido manifiesto, es decir, el sueño tal como ha quedado registrado en la memoria al despertarse, los personajes, la trama, la escenografía, del contenido latente, de los pensamientos inconscientes y olvidados, que a primera vista no parecen estar relacionados con el sueño propiamente dicho, pero que son lo verdaderamente importante. Según Freud, la censura opera incluso mientras dormimos y soñamos, enmascarando el verdadero significado del sueño. Para comprenderlo, el soñador junto con el analista recurrirá al método de la asociación libre. No es posible descifrar un sueño sino mediante la reconstrucción y la interpretación que lleva a cabo el propio paciente cuando se le invita a hablar en libertad. A continuación, el terapeuta deberá emerger el significado que la elaboración onírica ha ocultado. Según la relación que se establece entre el contenido manifiesto, que se muestra con claridad, y el contenido latente, que tanto cuesta descubrir, Freud distingue tres categorías de sueños. Es que están divididas por palomitas. Pero bueno. 1. Sueños razonables y comprensibles, que representan claramente un deseo no reprimido, suelen ser cortos y no nos asombran ni incomodan. 2. Sueños que, pese a poseer sentido y coherencia interna, causan sorpresa porque no se adecúan a nuestra vida diaria y nos llevan a preguntarnos por qué hemos llegado a tenerlos. 3. Sueños aparentemente incoherentes, confusos y sin sentido. Son los más frecuentes. Los sueños de la primera categoría constituyen el ejemplo más simple del cumplimiento de un deseo y se da con frecuencia en la infancia, cuando el niño sueña con hacer o tener algo que durante el día le ha sido negado. En la edad adulta suele ser más raro y por lo general se inscribe en un contexto más amplio en el que subyace oculto algún significado distinto. Por lo que respecta a los del resto de categorías, la única diferencia reside en el hecho de que el contenido sea manifiesto o latente, ya que ambos representan un deseo inconsciente. Ambos constituyen la materia para la elaboración onírica. Vamos a tomarnos
Un minutito. Ay, güey. Ay, me estoy estirando. Listo. El simbolismo en el sueño. En algunos casos, el paciente, tendido en el diván, se ve incapaz de decir algo acerca de su sueño cuando el terapeuta lo interroga mediante el método de la asociación libre. Según Freud, habrá que recurrir entonces a la interpretación simbólica, una tarea compleja que solo puede llevarse a cabo cuando se posee una experiencia sólida y extensa, ya que el analista debe emplear su intuición. El dominio de este recurso se adquiere con el tiempo, pues hay que desarrollar paulatinamente un repertorio interpretativo complejo que permita asociar a cada elemento onírico un significado simbólico preciso. En el sueño, la censura se muestra menos activa que en el estado de vigilia, y pueden manifestarse los deseos inconscientes. Sin embargo, esto no significa que su actividad cese por completo. Entre los muchos recursos de los que dispone, se vale de símbolos para representar indirectamente algo que permanece oculto. Freud explica así las típicas representaciones, tan parecidas en los sueños de diversos pacientes, que pueden interpretarse sin que sea preciso recurrir a la asociación libre. Piénsese, por ejemplo, en los símbolos relacionados con elementos sexuales. Esas imágenes serían traducciones inmutables que, de alguna manera, habrían motivado las interpretaciones que se llevaron a cabo en la antigüedad o que se manifiestan con frecuencia en la cultura popular y que tanto difieren de los resultados que puede obtener el terapeuta. Aquí hay un cuadro que dice elaboración onírica. Elaboración onírica. Transformación del contenido latente en un sueño, es decir, sus significados psicológicos reales que podrían causar una ansiedad severa en un contenido manifiesto y, por lo tanto, más aceptable para la persona. Freud desarrolló el concepto en la interpretación de los sueños. Y bueno, continuamos. Si bien los símbolos sexuales descubiertos por el psicoanálisis son muy numerosos, por no decir infinitos, pues cada persona, cada objeto o cada situación pueden convertirse en un símbolo, su significado, aquello que representan, es relativamente limitado. Dicho de otro modo, hay muchos símbolos, pero pocos significados. Los deseos realizados en el sueño están, en su mayor parte, relacionados con los padres, los hijos, los hermanos, la casa, el cuerpo humano y sus partes, y, en especial, los órganos sexuales masculinos y femeninos, la desnudez, las relaciones sexuales, el nacimiento y la muerte. De acuerdo con la teoría freudiana, la función principal del símbolo onírico es ocultar, distorsionar y ocultar un deseo irracional. El soñador, como puede imaginarse, hace caso omiso de estos símbolos que solo pueden ser comprendidos con ayuda de un terapeuta bien preparado. Así, por ejemplo, cualquier objeto que pueda contener algo, como un florero, una cueva, una caja, un joyero o un jardín, puede simbolizar el cuerpo de la mujer o de los órganos genitales femeninos, la fruta, sus pechos. Cada objeto alargado, un lápiz, un palillo, un cigarrillo, un arma, un árbol, un avión, el órgano genital masculino, el emperador y la emperatriz, o el rey y la reina, los padres de la persona que sueña y pequeños animales o insectos, los hermanos. El nacimiento a su vez está representado por una relación con el agua. Acciones como bailar, pasear, volar o ascender se refieren al deseo sexual, mientras que la caída de los dientes o el pelo esconden el miedo a la castración. Tras el mero hecho de partir se oculta la muerte y la desnudez se representa con ropa y uniformes. Sea como fuere, según Freud, los símbolos oníricos en su mayoría son de naturaleza sexual. Okay. Las preguntas más frecuentes. Las preguntas clásicas sobre el significado del sueño, qué consecuencia tiene, por qué soñamos y luego lo olvidamos, de dónde procede lo que soñamos, solo pueden responderse, según Freud, partiendo del contenido latente, de nuestros deseos inconscientes. ¿Por qué soñamos? Freud consideró al sueño como el guardián del reposo. Nos protege de estímulos internos y externos que podrían perturbarnos y atiende, aunque de manera enmascarada, a deseos que,
de no cumplirse, nos sumirían en un estado de agitación tal que alterarían nuestro descanso. Si durante la noche tuviésemos sed, soñaríamos que bebemos para eliminar esa sensación y continuar durmiendo. ¿Por qué olvidamos lo que soñamos? Todo se debe a la acción de la censura y la represión. Conviene tener en cuenta que el contenido manifiesto de un sueño, en tanto que objeto de censura, puede ser turbador o incluso molesto, y nuestra psique se ve obligada a empujarlo hasta el inconsciente. A veces se da también una censura secundaria cuando contamos un sueño. Lo reelaboramos y enmascaramos y neutralizamos ciertos deseos que nos resultan incómodos. Los sueños tristes o angustiosos también corresponden a un deseo inconsciente. Según Freud, incluso en los sueños dolorosos o tristes, puede rastrearse un deseo inconsciente en el que se hace presente la censura, y el soñador es castigado. Sin embargo, los sueños angustiosos representan un deseo inconsciente en el que la censura no actúa, ya que la angustia se ocupa de interrumpir el sueño y dejar ocultos esos contenidos. ¿Por qué los sueños suelen ser tan extraños? Todos hemos experimentado sueños en los que el tiempo, el espacio y las personas cambian de un modo absurdo. Los acontecimientos soñados, en apariencia sin sentido, están determinados en realidad por la censura que impide que los deseos se manifiesten de una manera demasiado evidente que afronte contra los valores individuales o la moral común. En tales circunstancias, los deseos se expresan de forma alegórica, en un intento de engañar a la censura que no puede vetarla, y pueden ser satisfechos. Cuanto más complejos, raros y alejados de la realidad sean los sueños, menor será la intervención de la censura y mayor la satisfacción de los deseos. La apariencia extraña e incomprensible se debe a un proceso que Freud denominó deformación onírica, obra del mismo proceso de soñar y cuya incidencia se acentúa a medida que se incrementa la necesidad de censurar. Ok. Los mecanismos del sueño. La dramatización mediante perdón, me salté un chingo. Perdón, otra vez. Los mecanismos del sueño. Los mecanismos del sueño. La censura camufla el verdadero contenido del sueño mediante un conjunto de funciones que Freud considera mecanismos de defensa. Son las siguientes. La dramatización. Mediante este proceso, el sueño y los pensamientos se transforman en imágenes visuales. El sueño puede describirse como una película o una obra de teatro cuyo director vendría a ser el soñador, quien a su vez puede aparecer como actor o bien limitarse a ser un mero espectador. Según Freud, el contenido del sueño se nos presenta como una escritura jeroglífica cuyos signos deben traducirse uno a uno teniendo en cuenta su realización simbólica a pesar de que a primera vista nada tenga sentido. El significado puede determinarse solo en aquellos casos en que no haya ninguna objeción. Con todo, la tarea requiere un esfuerzo considerable, pues hay que adjudicar a cada elemento una sílaba o una palabra que guarde relación con la imagen. De este modo, sustituyendo las imágenes por palabras, puede obtenerse una frase con sentido. La condensación. Freud, al comparar los sueños narrados con sus interpretaciones, se dio cuenta de que el sueño era breve y condensado, una suerte de resumen si se tiene en cuenta el número y la complejidad de los pensamientos que oculta. Ciertos elementos se concentran en una única imagen que, durante la vigilia, se convierte en omnipresente y no podemos eliminar. Es más, no es raro encontrarse con que un tema, un acontecimiento o un personaje aparecidos en el sueño encierran o comprimen varios temas, acontecimientos o personajes. Por ejemplo, imaginemos que en un sueño se nos presentase A vestido como B, comportándose como C y viviendo en casa de D. En tal caso, en el contenido manifiesto, una persona se correspondería con otras tres que se hallan en el contenido latente. En casi todos los sueños aparecen elementos inconscientes que buscan similitudes y puntos de contacto para condensarse en uno solo. El desplazamiento de emociones y personas. En algunos sueños
En algunos sueños se atribuye un papel insignificante a algo importante y por el contrario se da mayor relevancia a algo secundario en el mundo real. Este mecanismo permite, una vez más, eludir la censura transfiriendo el significado emocional de ciertos elementos a otros. Asimismo, el tono emocional de un elemento puede invertirse y convertirse en su contrario. Un hecho luctuoso se presenta como motivo de alegría, el sentimiento amoroso se torna odio, etc. De ese modo, si el soñador efectúa un acto indeseable, lo hará bajo una apariencia distinta a la suya. Si manifiesta una atracción o un deseo de venganza, no le dará demasiada importancia. Si disfruta de un placer prohibido, en la vigilia lo recordará de un modo vago y confuso. La censura lo habrá camuflado todo y podremos continuar durmiendo, soñando y satisfaciendo nuestros deseos. Lo significativo se vuelve marginal y lo nimio pasa a un primer plano. El analista debe prestar mucha atención a aquellas situaciones en las que el paciente, al narrar lo soñado, indica que algo no importa o no tiene nada que ver con el resto, o que no recuerda bien un episodio en concreto. El desplazamiento, en la medida en que procesa los pensamientos latentes en el sueño, impide que estos afloren y sean reconocidos durante la terapia. La simbolización. Se le considera una forma particular de desplazamiento. Cualquier elemento censurado y oculto puede adoptar en el sueño la forma de otro. Así, un símbolo o un detalle del sueño manifiesto puede remitir a otro que permanece acallado. La representación plástica. La combinación de elementos durante la elaboración onírica puede originar una trama narrativa que carezca de toda hilación lógica. Sin embargo, cuando soñamos, las imágenes se nos presentan de manera nítida y ordenada, siguiendo diversos patrones que confieren al conjunto una aparente coherencia. Este fenómeno se debe a que la psique se vale de repeticiones y reelaboraciones de sueños infantiles o ensoñaciones tenidas durante la vigilia. La elaboración secundaria. Entra en un funcionamiento cuando el sujeto se despierta y trata de dar una forma relativamente consistente al sueño. Aquí también actúa la censura mediante supresiones y adiciones, que hacen el sueño más inteligible y aceptable. La dispersión. Es el mecanismo contrario a la condensación. A huevo. Conviene tener en cuenta además que en el sueño pueden aparecer varios elementos referidos a una sola persona o a un solo sujeto del contenido latente. Así, no es raro descubrir que, en ciertas ocasiones, soñamos acontecimientos o personajes distintos que, al analizarlos, remiten a un recuerdo o deseo único y concreto. Freud sueña con Irma. Ok. A ver. Listo. Otra vez. Freud sueña con Irma. Tras familiarizarnos con el método freudiano y su sistema de interpretación, volvemos al primer sueño que el padre del psicoanálisis descifró por completo. El 24 de julio de 1895, Freud soñó con Irma, una paciente joven amiga de la familia. La terapia psicoanalítica había tenido un éxito parcial, la histeria y la angustia se habían atenuado mucho, pero se mantenían los síntomas somáticos, la manifestación física del sufrimiento psicológico. Poco antes de tener el sueño, Freud había recibido la visita de Oskar Rie, el pediatra que atendía a sus hijos y que aparece con el seudónimo de Otto, en su casa de Bellevue, una zona residencial que Irma no había mejorado. ¿Qué? Una zona residencial de Viena donde solían pasar las vacaciones. Rie le informó de que Irma no había mejorado. La noticia, o tal vez el tono en que se le comunicaron, en el que se la comunicaron, le causó una gran incomodidad, ya que la consideró como una amonestación mediante la cual los parientes de Irma, de gran posición social y muy escépticos respecto al psicoanálisis, con gran educación, le hacían saber su decepción. Su malestar fue tal que sintió en la obligación de redactar un informe sobre el caso que, poco después, entregó a Breuer, a quien todavía consideraba una autoridad y un interlocutor fiable pese a que la relación se había vuelto muy tensa. Freud tuvo el sueño durante la noche del 23 al 24 de julio y probablemente lo tuvo muy presente durante los días posteriores, mientras lo interpretaba.
En todo momento guardó un silencio muy prudente y ni siquiera llegó a comentar su trabajo a Flies, su confidente más íntimo durante esa época. Bueno, durante esta época. Solo 5 años más tarde, cuando ya había publicado La interpretación de los sueños, le comentó a su amigo: ¿crees en verdad que alguna vez podrá leer en esta casa una placa de mármol que diga: aquí se reveló el doctor Sigmund Freud, el enigma de los sueños el 24 de julio de 1895? Por ahora, hay pocas perspectivas de ello. Pero, ¿qué soñó? ¿Qué representaba aquel sueño? A continuación puede verse, en cursiva, se han transcrito fragmentos de la narración que incluyó en su magna obra, y al lado se da la interpretación. Ok. Aquí en la parte izquierda tenemos lo que escribió Freud y en la parte derecha es la interpretación o la traducción como tal, ¿no? Vamos a leer izquierda, derecha, ¿ok? En un amplio hall, muchos invitados a los que recibimos. Freud, a través de un amasijo de hechos que atañen a su vida doméstica y a sus intereses profesionales, enmarca la acción en la que se desarrolla el sueño. La casa de Bellevue se anticipa al cumpleaños de su esposa, al que tenía previsto invitar a muchos amigos, incluida Irma. Así pues, la imagen procede de un residuo de la vigilia. Entre ellos, Irma, a la que me acerco enseguida para contestar, sin pérdida de momento, a su carta y reprocharle no haber aceptado aún la solución. Le digo: si todavía tienes dolores, es exclusivamente por tu culpa. En la época en que tuvo el sueño, Freud continuaba convencido de que su única labor consistía en comunicar a los pacientes el significado oculto de sus síntomas. Los pacientes deben asumir la responsabilidad completa del éxito del tratamiento, de ahí que informe a Irma de que la causa de su dolor solo es ella misma. Ella me responde: si supieras qué dolores siento ahora en la garganta, el vientre y el estómago. Siento una opresión. Asustado, la contemplo atentamente. Está pálida y apotagada. Pienso que quizá me haya pasado inadvertido algo orgánico. Si los dolores de Irma fuesen físicos, Freud no podría hacer nada por curarla y no podría achacársele ningún fracaso. La conduzco junto a una ventana y me dispongo a reconocerle la garganta. Al principio se resiste un poco, como acostumbran hacerlo en estos casos las mujeres que llevan dentadura postiza. Pienso que no la necesita. Por fin, abre bien la boca y veo a la derecha una gran mancha blanca, y en otras partes singulares escaras grisáceas, cuya forma recuerda al de los cornetes de la nariz. Irma presenta ciertas características que recuerdan a Freud otras personas a las que preferiría tratar en su lugar por ser más inteligentes y, seguramente, mostrarse más predispuestas a colaborar, tal como se intuye en la frase: por fin abre la boca. Apresuradamente llamo al Dr. M, que repite y confirma el reconocimiento. El Dr. M presenta un aspecto muy diferente al acostumbrado. Está pálido, cojea y se ha afeitado la barba. Mi amigo Otto se halla ahora a su lado, y mi amigo Leopold percute a Irma por encima de la blusa y dice: tiene una zona de macidez abajo, a la izquierda, y una parte de la piel infiltrada en el hombro izquierdo, cosa que yo siento como él a pesar del vestido. M dice: no cabe duda, es una infección, pero no hay cuidado. Sobrevendrá una disentería y se eliminará el veneno. Sabemos también inmediatamente de qué procede la infección. Nuestro amigo Otto ha puesto recientemente a Irma, una vez que se sintió mal, una inyección con un preparado a base de propileno, ácido propiónico, trimetilamina, cuya fórmula veo impresa en gruesos caracteres. No se ponen inyecciones de este género tan ligeramente. Además, probablemente estaría sucia la jeringuilla. Freud había consultado
el caso de Irma con un colega. El doctor M, al que en el sueño se le atribuye un dictamen superficial, la disentería, se encargará de acabar con la infección. Su amigo Otto es acusado de haber utilizado una jeringuilla sucia. Freud muestra un gran aprecio por el doctor Leopold, médico también y pariente de Otto, dada su gran escrupulosidad. Sus palabras, que atribuyen una causa orgánica al malestar de la joven, lo eximen de toda responsabilidad. Así pues, ¿qué deseo se cumple inconscientemente en el sueño? Freud quiere despojarse de cualquier responsabilidad respecto al malestar de Irma, culpándola a ella misma, achacándolo a un mal diagnóstico o a un error ajeno. De este modo se liberaría del fracaso parcial de su método terapéutico y, de paso, se vengaría de su amigo Otto criticándolo, aunque de manera encubierta. Y bueno, ese fue esta parte de este libro. Bastante interesante. Bastante interesante, la verdad. Y llevamos una buena parte del libro. Nos queda bastante, pero vamos bien. Vamos por buen camino, yo creo. Pues espero que les haya gustado. Espero que les haya convencido esta gran narración. Perdonen si leí un poco rápido, un poco desganado también. Creo que no lo hice del todo correcto, como diríamos. Pero bueno, espero que realmente les haya gustado, que realmente lo hayan disfrutado. Y pues, ¿qué más? Nos estaremos viendo en el próximo video, capítulo de Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis. No sé, no me acuerdo. No recuerdo qué capítulo leímos, calajo. A ver, aquí debe venir. Vamos ya, luego pues el método freudiano, ¿no? Según yo leímos eso. Bueno, espero que les haya gustado. Y pues nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Ya saben que los amo. Ámense. Y abran a los demás. Espero que les haya servido. Y pues nada. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Los quiero.